violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas noches, oiga, muy buenos días y buenas tardes a todo el Ecuador y Latinoamérica. Hoy estamos nuevamente con un invitado de lujo, así es, de lujo porque es nuestro amigo que es de Manabí, un líder nato, ya nos contó la semana pasada, nos dijo él qué nomás le gustaba, los recuerdos que tuvo de su niñez, de su juventud, cómo llegó a ser profesor y toda la historia que ya nos contó. Vamos primero a agradecer, ya les paso el dato, vamos a agradecer que este programa llega gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayú Comunicaciones, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces de Milano en Italia y Radio Star, BL Medios y Cataluña Radio desde España. También queremos transmitirles que Evolución Radio Comunitaria se encuentra en la búsqueda de nuevos, ¿cómo se diría? Artistas, nuevas personas, nuevos comunicadores, que podamos hacerlo. Pueden comunicarse por medio de, en el YouTube, perdón, en el Facebook les escriben, y ahí se van a encontrar con el administrador, pues y le va a responder todos los que ustedes que deseen tener su propio programa, deseen exponer temas que le interesen a la comunidad. Por ejemplo, se me ocurre temas de evaluaciones de riesgos, alguien que sea un experto en riesgos, puede ser alguien que tenga también mucha experiencia o conocimientos en el cambio climático y cosas así que le interesen a la sociedad. Temas, por ejemplo, de evolución de género en la historia, y ahí tienen cualquier cantidad de cosas que pueden encontrarse y hablar por decenas de días. Hoy tenemos, como les digo nuevamente, al licenciado Carlos Rivadeneira. Un gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Con esa introducción más que bien, muy bien. Un saludo a la distancia, un abrazo a todos los que conforman esta radio. Qué gusto, Marco, compartir nuevamente en esta noche. Ok, muchas gracias. Sí saben, todos los amigos de Manabí, aquí tienen un representante desde Bolívar, Cantón Bolívar, allá en Manabí. ¿Eso queda por cerca de Canuto, licenciado, o no? Prácticamente sí, con linda con el Cantón Chone y otros cantones aledaños como Junín, Tosagua, de Calceta a, que es la capital prácticamente del Cantón Bolívar, estamos a unos 6-7 minutos. Ok, oiga, ustedes están contentos, me imagino. Escuché las noticias que el presidente de la República firmó ya un avance de $50 millones para hacer el tema del agua potable en algunos sectores de Manabí. ¿Ustedes también van a estar beneficiados por ahí o no todavía? En esos 50 millones no, es con el alcalde Pincay de allá de Portoviejo. Entiendo que va a satisfacer algunos barrios o sectores de la capital manabita, solucionando la parte norte de la ciudad. Estamos de aquí todavía a una hora, un poco más, sí, una hora exactamente, de Portoviejo. Qué bien.
que bien por los de por Pero tu ya van acento. avanzando y muy pronto les tocará a ustedes Vamos también. avanzando más hacia el norte y en ese camino estamos. Bueno, que Dios lo bendiga entonces, porque como ya hemos hablado aquí y mucho se ha dicho, hoy vamos a hablar el tema de qué es poder ciudadano. Yo le decía a los amigos en un en vivo que hice también el canal de TikTok que tengo y por qué con MC, los que puedan visítenme y por qué con MC. Hay muchas críticas a todos lados, pero más que todo es como con fin de orientación. Yo les digo que allí se habla mucho ahora del poder ciudadano. Este programa, como ustedes ya saben, sí tenemos ciertos comentarios hacia lo bueno y hacia lo malo, pero no es netamente político. Nosotros no vamos a decir voten por Juan, voten por Pedro, nada. ¿Cuál es la función hoy del licenciado Carlos Rivadeneira? Es instruir y educar. Educar en la parte, me decía la ingeniera Córdoba, Carolina Córdoba, no dice, pero si es, va a hablar de política. Vamos a hablar de política, pero que incumbe a la ciudadanía, no a los partidos políticos, porque el partido político, mientras más ignorante te tiene, más desconocido te tiene, mejor para ellos porque te puede manejar. ¿Qué es lo que hace Poder Ciudadano? Y nos va a aclarar Carlos Rivadeneira, es orientar. Van a hablar sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana, sobre la silla vacía, sobre el agua, la ley de agua, sobre la Constitución y todo más. Ahora sí, al entendido la materia, cuéntenos, licenciado, ¿qué es el Poder Ciudadano? Mire, antes que nada yo quisiera diferenciar una situación, lo que Sí, es claro. la política y lo que es la cuestión partidista, ideológica y peor más allá la politiquería, ¿no? Entonces son tres aristas que si nos ponemos a ver puede llegar o dar lugar a confusión y cuando decimos que a un hombre lo ven parado en una esquina, dice este es un hombre político y este está convocando a una reunión a ser que va a ser de candidato o le están llamando a la gente para que le apoye. Política en su concepto es ciencia y arte de gobernar. Para servir. Para servir. Y en todas las acciones de tu vida o de nuestra vida está metido la política, le guste o no le guste. Hay una política educativa, política agraria, política del trabajo. En la familia, una política de llevar los La administración principios. del hogar. Eso ya, todo es política, pero ya si dirigimos desde el punto de vista partidista e ideológico, se abre otras aristas, pero partidista aquí no estamos hablando ni a favor ni en contra de nadie, ni de un partido ni otro. Y peor de politiquería, que eso ya va para la gente que no tiene formación ideológica, ni política, ni principios, ni valores. Entonces, para llegar a definir exactamente y tratar de entender lo que estipula o está consagrado en la Carta Magna en su artículo 95 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana, puede tener un criterio dualista, inclusive cuando hay compañeros y compañeras que dicen, pero mire, no podemos involucrar a las autoridades en el tema del poder ciudadano, porque los ciudadanos somos nosotros y las autoridades son otras. Entonces yo me pongo a pensar y digo, entonces, ¿qué quiere decir? Que el presidente de la República, el prefecto, los alcaldes, los concejales y vocales y ministros, ellos no son ciudadanos. Entonces, como no son ciudadanos, ellos no deberían estar en esto del tema del poder ciudadano. Entonces yo discrepo un poco ese criterio cuando digo que los ciudadanos ecuatorianos, administradores de la cosa pública y ciudadanos comunes y corrientes a todo nivel, todos estamos involucrados dentro del poder ciudadano en la medida que cumplamos con nuestros roles protagónicos para los que hemos sido encomendados las autoridades y los ciudadanos como nuestro derecho a exigir que se cumplan y se administren bien los recursos del Estado. Entonces, ¿cómo llegar a consolidar el verdadero poder ciudadano? Si no hay el pueblo, no hay autoridades. Y si no hay autoridades, no hay una verdadera y auténtica gobernabilidad en un país o en un Estado. Entonces, ¿qué dice el artículo 95 exactamente de la Constitución de la República del Ecuador? Que los ciudadanos de manera individual, tómese en cuenta que de manera individual, es decir, tú, otros compañeros de acá del Poder Ciudadano, quien os habla y otros compañeros de manera individual, si están bien empoderados, pueden hacer uso de este instrumento, de este mecanismo, a fin de ser protagonista en la toma de decisiones de las políticas o de lo que es el asunto público. ¿Para qué se hace uso de esto en la medida que hablemos de los gobiernos autónomos descentralizados?
den toda la apertura, y más que den la apertura, se sientan con el compromiso de colaborar junto al pueblo, de socializar sus recursos, las obras, lo que van a hacer. Es decir, que exista una verdadera democratización en la distribución de los recursos institucionales, y ahí es cuando viene luego el presupuesto participativo. Entonces, los ciudadanos de manera individual y colectiva debemos ser protagonistas en la toma de decisión de las políticas públicas como un proceso de fortalecimiento del verdadero poder ciudadano. Si no existe este diálogo permanente de interlocución entre ciudadanos y administradores de la cosa pública del Estado en sus diferentes niveles, entonces no existe el poder ciudadano. Existe ahí un autoritarismo, una prepotencia, hasta cierto punto un caciquismo, porque hay todavía municipios en el que el alcalde se cree que es el dueño del territorio, el que tiene que decidir y hacer de sus cosas o del dinero que recibe del Estado lo que a su criterio o a ojo de buen cubero puede hacerlo, y eso no es así. La Constitución es clarísima, la ley de participación, el COTAD. Caso contrario, son sujetos inclusive a denuncias o a demandas de los actores sociales. Ahora, claro está que en el caso de ciertos sectores de determinadas provincias, especialmente en los agricultores, estas personas no leen mucho, no les interesa por otro lado, y como ahí sí en tierra de ciegos el tuerto es el rey, entonces como no conocen de los temas, entonces las autoridades hacen y deshacen de los recursos creyendo que están realmente socializando y democratizando e invirtiendo el recurso exactamente donde se debe. Ese en esencia es el poder ciudadano. El poder ciudadano para mí es la verdadera participación conjunta de integración de autoridades y de los ciudadanos comunes y corrientes que tenemos el derecho de exigir que las cosas se hagan de acuerdo a la Constitución y la ley. Pero Carlito, una pregunta. Yo veo que, y digo un poco del tema como Sancho Panza y ¿cómo se llama? Don Quijote. Usted lo ve un poco como Don Quijote, tratando de hacerle entender a la gente, bueno, no solo usted más otras personas que tratamos también de ayudar en eso, con el tema de Frenadece, que usted también se acuerda que hace unos años ya se coordinaron con el tema de las asambleas ciudadanas, que se viene haciendo ya empoderamientos con el pueblo, ¿sí o no? ¿De qué depende? Vi que hace una semana atrás o algo menos, creo que hace unos días nomás atrás, usted dio prácticamente la inauguración de una asamblea ciudadana por su sector, cercano a ustedes, a una parroquia, creo. Pero aún así, ¿de qué depende que sigamos haciendo la labor de Don Quijote y la gente no se interese en sus derechos? ¿De qué usted cree que depende? Porque voluntad de personas como usted, como yo, como Kenan, como muchos compañeros que espero entrevistarlos algún día, sobra voluntad, pero falta interés. Pero cuando viene alguien y te dice, yo te voy a dar una carretera de 5 kilómetros y es su eterno servidor y toda la vida así, como dice, robaron pero hicieron obras. Pero la gente acepta eso como realidad. ¿De qué depende de que no entre en conciencia el pueblo, Carlito? Realmente esa pregunta que tú me haces me lo han hecho muchas personas, pero ya conversando, ya en el diálogo, el contacto personal, sí hay muchos Quijotes, como quien os habla, ¿no? Que pensamos en que las cosas deben hacerse de esta manera correcta, pero ¿de qué depende, como tú dices, que se mantengan las organizaciones sociales a lo largo del tiempo? Para empezar, te quiero manifestar que aquí en Manabí, donde yo vivo en esta zona, que Manabí es bastante grande, tiene como 1.600.000 habitantes, ¿no? Y en estos 4 o 5 cantones que están dentro del proyecto de agua de la mancomunidad, aproximadamente son unos 160.000 habitantes. ¿De qué depende? Cuando yo vine hace unos 12, 13 años, 14 años acá, yo empecé, mira, de manera personal a visitar algunos barrios de aquí de la zona. Hablemos de Camarón Hembra, Camarón Macho, la montaña de Casas Viejas, estuve por La Tablada, estuve acá en La Gallinaza y logré hacer algunas directivas. Ya, esas directivas, a medida que va avanzando el tiempo, se eligen para 1, 2 años o 4 años a lo mucho. Han pasado ya como 10 años y todavía siguen siendo directivos, muchos, desde luego, en funciones prorrogadas, no normados por la ley, con estatutos y esas cosas, sino de manera no legal hasta cierto punto, no están formalizados. Son organizaciones de hecho. Pero, ¿de qué depende? De que se mantengan a lo largo. Hay gente que nos gusta, como en el caso mío. Entiendo que a ti también te gusta esto de estar organizando, de dar charlas, conferencias, hasta cierto punto gratuitamente,
que no cobramos ningún tipo de ingresos. Y eso es... porque falta dinero. Claro. Ahora que si nosotros recibiéramos un recurso del Estado, nos pasaríamos la vida capacitando a todos los actores sociales. Y pienso que eso, por ejemplo, debería ser a futuro un motivo de análisis, porque mira, en este momento, producto de esta conversación, sale esto, ¿no? Porque otra cosa sería que si recibiéramos a un monumento algún incentivo de parte del Estado, ciertos actores sociales no solamente estarían capacitando, se mantendrían en sus dirigencias y estarían de manera permanente luchando por conseguirse mejor en sus lugares donde ellos viven, en el tema de caminos vecinales, en el tema de agua potable, saneamiento ambiental, que hay mucha contaminación en los ríos inclusive. Entonces, como no hay un incentivo de esa manera, aquí utiliza el Estado otro tipo de incentivos, especialmente que a través de los dirigentes de los barrios o comunidades donde producen, les dan esos kits para la siembra en épocas de invierno para sembrar el maíz, el maní, a un costo mínimo o más bajo que lo que venden en los centros agrícolas. Y ese es el único incentivo que perciben durante ese año, y al siguiente año vuelven a hacer lo mismo, pero a la larga se van cansando. Por ahí asoman los actos de corrupción de los dirigentes que cogen los productos, empiezan a vender más caro y se van desintegrando, y entonces van perdiendo peso y presencia frente a las instituciones de gobierno. Entonces yo pienso que debería, mira, si partimos del hecho constitucional, del principio constitucional, dice que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos. Estoy hablando con ese al final, derechos, ya. Y luego más abajo, en su inciso segundo, dice que la soberanía radica en el pueblo. Analicemos despacito. La soberanía radica en el pueblo, es una expresión de magnanimidad, de poder, ¿no es cierto? Por eso es que el primer poder del Estado es el pueblo. Y dice, la soberanía radica en el pueblo, cuya facultad es el fundamento de la autoridad. En esas dos expresiones habla de que este pueblo soberano, de manera democrática, elige a nuestros gobernantes, o elegimos a nuestros gobernantes para efectos de darle formalidad en el tema jurídico y de administración de los recursos. Pero también en al renglón siguiente del mismo inciso dice, y la participación directa previstos en la Constitución. Si resumo rápidamente este artículo: derechos, luego poder ciudadano, luego autoridades y luego participación ciudadana, ahí está el secreto. Pero ¿qué pasa? Que todos lo que acabo de mencionar reciben y son pagados por el Estado. El primer poder del pueblo, a través de sus actores sociales, no recibe ningún tipo de incentivo, ni siquiera para las colas, como quien dice. Cuando habla de participación directa, establecidos en la Constitución, estamos yéndonos más arriba. Ahí vemos que el artículo 11, que nadie puede ser discriminado, que es muy amplio y da lugar a otro tipo de análisis. Le voy a leer un mensaje de Warner Pazmiño, y todos los amigos que quieran pues escriban por aquí. Warner Pazmiño Ganchoso, me imagino que lo conoce usted. Sí. Dice, saludos cordiales, el poder ciudadano se fortalece y se consagra a nivel local, provincial y nacional. Desde el Cantón Bolívar, con actores comprometidos como el licenciado Rivadeneira. Felicidades. Aquí le están felicitando. Vamos por buen camino, dice, vean. Bueno, continúen. Yo conozco al economista Wagner Pazmiño, un hombre ya vivido, de experiencia, un hombre muy centrado, y está dentro del grupo del Poder Ciudadano, por eso es que está en contacto permanente. Entonces, a futuro inclusive podríamos establecer una entrevista, así como lo me estás haciendo conmigo, con algunos actores sociales, porque te comento, dentro del Poder Ciudadano hay personajes de mucha valía. Tenemos al economista Wagner Pazmiño, tenemos a don Bolívar Fajardo, que es presidente, director nacional de una asociación de agroproductiva del Ecuador recién constituida, y tiene actores sociales en casi las 24 provincias del país, y tiene proyectos muy buenos para ir solucionando un poco, ayudando a los agricultores, básicamente. Tenemos a Arturo Cox, el ingeniero que es allá por Bahía. El ingeniero es muy empoderado en el tema del agua potable. Entonces, con esos personajes también, entre otros que veo que están ahí y que no les ubico muy bien todavía, pero que en el camino vamos ya entablando otro tipo de amistad, y ya nos vamos ubicando. Entonces, esto podría ir de largo, porque son actores que están conscientes de lo que estamos haciendo, que comparten con mis ideas, con mi criterio, y aquí nos estamos orientando
ideológicamente ni a ningún partido político, ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Te comento que aquí hay gente de izquierda, de derecha, de correístas, de todo el mundo, y eso para mí es muy bueno. Yo me siento contento porque he logrado democratizar e incluir a ciudadanos de todas las tendencias ideológicas con el único objetivo de empoderarnos. Primero, si no tenemos condumio en la cabeza, ¿de qué podemos hablar, compañeros? Y eso Pero, se da todo. Como maestro, te digo. Sí, dime. Pero digo, como siempre decimos aquí, usted puede hablar, no somos un programa de política, pero puede hablar de política, pero sin fanatismo. Porque el problema es cuando se llega al fanatismo, uno se cierra como un caballo de carrera y solamente ve para adelante, no ve nada más. Pero con este tipo de capacitaciones, con este tipo de instrucciones que el Poder Ciudadano quiere lograr, qué bueno que estén involucrados de algunas tendencias. Pero yo siempre les digo, el Poder Ciudadano en realidad sería tener una sola bandera, amarillo, azul y rojo. No te da más, pues, porque si tú tienes varias banderas, ya no tienes Poder Ciudadano, ya dependes de alguien. En cambio, el Poder Ciudadano, cuando es representado por todo el país, de todas las tendencias, lo que me interesa a mí es entonces que el pueblo se capacite y nos oriente. Bueno, cuénteme un poquito del tema el Consejo de Participación Ciudadana. Me comenzaría, el tema de hablar con Carlos Rivadeneira es una eternidad. Con él podemos hablar 5 o 6 programas y no se me van a acabar las preguntas. Pero hoy comencemos ya a hablar del Consejo de Participación Ciudadana para llegar. Tengo la próxima semana otra entrevista, pero la siguiente podríamos irnos metiendo más en el tema y con otros actores, porque podemos entrevistar a otras personas más, las podemos poner aquí en la pantalla, por ejemplo. Sí me gustaría saber, irnos metiendo un poquito en qué son las asambleas ciudadanas, a qué se refieren. Con esto del poder social, ¿llegamos a la asamblea ciudadana o no? Cuénteme. Por supuesto, mira, yo te decía que si no hay condumio en la cabeza no estamos en nada. De hecho, tenemos que basarnos en la primera norma, que es la Constitución de la República. Yo soy del principio, así como muchos compañeros entiendo, en la una mano debe estar la Biblia y en la otra mano debe estar la Constitución, porque inclusive en el preámbulo, en su parte en tercera, creo que el párrafo tercero, habla y dice, invocando el nombre de Dios. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quienes hicieron la Constitución sí topan el nombre de Dios. Entonces, si estamos cobijados por la bandera nacional, los que vivimos acá en el Ecuador pueden ser comunistas, socialistas, de centro izquierda, de extrema derecha. Qué bien, y yo a veces aplaudo, hago un dedito a aquellos compañeros que son de izquierda y mandan mensajes constructivos sobre valores, sobre principios, sobre ética, igual con los capitalistas o la extrema derecha, lo que sea. Entonces, cuando uno ya va conceptuándose en esto que la Constitución, la Carta Magna nos dicen, que reconoce todas las formas de organización, tú puedes hacer una organización en el sector o en el territorio donde tú vives con tus vecinos y le pones un nombre y la Constitución reconoce. Y lo que es más, ahorita no se exige que legalices. Puedes instituirte con un estatuto en asamblea y lo que dice la asamblea se hace un estatuto, se aprueba y esa es ley para ese sector, para ese barrio, siempre y cuando tenga relación y concordancia con la Constitución de la República, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, aquí se ha establecido el principio de pena de muerte para el delincuente, la Constitución nos reza eso. Entonces, los espacios de participación ciudadana son muy amplios en el tema de los derechos como ciudadanos. Tenemos espacios y mecanismos. Las asambleas ciudadanas son espacios donde los ciudadanos de determinados sectores territoriales, como de parroquias, de cantones, de provincias y de regiones, inclusive del país mismo entero, se puede hacer este tipo de asambleas basados en el artículo 96, en donde prácticamente resolvemos como actores sociales juntarnos todos bajo un criterio monolítico de tratar de ser los protagonistas y coordinar acciones con el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, en el tema de rendición de cuentas, en el tema de presupuestos participativos. El artículo 56 de la Ley de Participación reconoce a estas asambleas y en el artículo 60 habla de sus funciones y dentro de sus funciones a esta asamblea le corresponde presentar propuestas, planes, proyectos y programas a los gobiernos autónomos
descentralizados como iniciativa ciudadana y que tienen que ser discutidos y analizados luego, claro, en el pleno del consejo, en donde también existe la silla vacía. Y ahí es donde entran ya los actores sociales, que en sendas asambleas en sus barrios, en su comunidad, deciden que Juanito vaya en representación de la comunidad al pleno o al seno del consejo cantonal o municipal para que haga una exposición de motivos fundamentado, bien empoderado en el tema, que necesitan esto que se les ayude y por favor se les apruebe. Pueden ir 1, 2, 3. Ahorita hay una reforma, te comento, a la ley de participación ciudadana. Han reformado en el tema de la silla vacía, que antes eran corresponsables penalmente por las aprobaciones o desaprobaciones que hacían en el municipio. Y es por eso que no ha sonado mucho, no había mucha participación de los actores sociales y como que pasó desapercibida. Pero en esta reforma ya se da un poco más de democratización, inclusive si no hay un acuerdo fundamentado en el pleno de los concejales y los actores sociales, ya se puede inclusive tomar otros tipos de resolución y quedaría como voto, como solamente como voz y ya no voto. Pero inclusive si vota no sería corresponsable de la decisión. Eso le da un poco más de confianza a los actores sociales. El tema de las asambleas son prácticamente, para entender un poco más, de manera más clara, hay dos tipos de asambleas. Cuando un alcalde es elegido o una autoridad se elige, y ahí es cuando hay confusión o hay un poco difuso el tema de entender. Dice, pero no, aquí en mi cantón, si hay la Asamblea Ciudadana Local, aquí convocó el alcalde hace 2 años o 4 años, y Juanito es el presidente. Esa es una asamblea de la alcaldía, pues no es del pueblo. Ya, a esa vamos. Esa asamblea se llama Asamblea de Instancia del Sistema de Participación, que le confunden con la Asamblea Ciudadana Local. Esa iniciativa sale del municipio, convocada por el alcalde, y él pone ahí sí a sus amigos, agnados y compadres, a gusto y paciencia de ellos, dice, pongamos acá de presidente y acá hacemos el consejo de planificación y yo rindo cuentas a esta asamblea que yo mismo la hice. En todo caso, yo hago el altar y yo mismo canto misa. Pero en cambio, la Asamblea Ciudadana Local nace por iniciativa ciudadana o nace por iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana cuando estos en su momento asuman con el rol protagónico. Yo no sé cuál sea el tema de deficiencia en la función del Consejo, en los vocales, en su directorio, porque imagínate desde el año 2008 que se plasma la Constitución y creo que en el 2010 o 2013 ya se ordenó de manera la ley de participación ciudadana. Hasta la presente fecha, en el país deben haber 1 por parroquia, 1 por cantón, 1 por provincia, 1 por región, más o menos 1.500 asambleas. El rato que se lograría consagrar 1.500 asambleas, entonces habríamos logrado prácticamente un paso más en la auténtica consolidación y fortalecimiento del poder ciudadano. Pero ahí nuevamente me salta la pregunta, ¿cómo lograr que el pueblo se comprometa? Ahorita voy a leer de la ley orgánica que tú me dices que fue reformada, efectivamente fue reformada. Esta ley, no me quiero saltar, pero yo te digo en la fecha que la reformaron. Dice, para las personas que van a escuchar esto, el derecho a la silla vacía. Ya te voy a decir dónde está esto. En la ley reformada, en el artículo 10, reemplazar por el artículo 77 por lo siguiente. En la ley reformatoria, el artículo número 10 dice que se reemplace por lo siguiente. Dice, vámonos al segundo párrafo, al tercer párrafo. El derecho a la silla vacía se ejercerá sin necesidad que exista normativa adicional de la presente ley. Los gobiernos autónomos descentralizados podrán, mediante ordenanza, reglamentar el ejercicio de este derecho sin jamás restringir la previsto en la Constitución de la ley. La inobservancia de lo dispuesto en este artículo por parte de las autoridades, cuando el solicitante hubiere cumplido todos los requisitos de ley, provocará la nulidad de la sanción y de lo resuelto en ella. Imagínense, ¿qué quiere decir esto? Que si la Asamblea Ciudadana de Bolívar, miren lo que está diciendo la ley, pide en una reunión de en la alcaldía, le dice, señores, nuestra asamblea quiere ocupar la silla vacía, que como usted lo decía, se puede ocupar por una o varias personas esa silla vacía. Así es. Y esa sesión solemne, si no le dan oportunidad a ocupar la silla vacía, no es válida. Eso es lo que está diciendo aquí. Y cualquier cosa que se resuelva y que esté justamente en lo que dice, en lo que se solicitó esa participación, no será válida. Así dice la ley. ¿Se la cumple o no se la cumple? Ya,
Eso entra en vigencia a partir de haber sido, como es publicado en el registro oficial, ¿no? Ya es una ley, es una reforma novísima, hablando en términos de legalización. En todo caso, a partir de esa fecha en adelante, que va creo unos 20 días o un mes, no sé, de reforma o un poco menos, entonces, claro, pues, o sea que si no se da cumplimiento de manera tácita a esto de la participación de la silla vacía y si las resoluciones que se van a tomar ahí, aún habiendo solicitado la Asamblea, porque la Asamblea puede no solicitar, solamente dispone que van 3 delegados porque es un derecho constitucional. Le leo cuándo fue reglamentado ya en registro oficial. Aquí tengo. Esta ley dice fue Quito, viernes 21 de junio del 2024. Cuarto suplemento, número 584 del registro oficial. O sea que ya está en el registro oficial. Ya está vigente, ya está vigente. ¿Está vigente? Ya, Y dice ya, ¿y 584 el registro oficial. ¿Y eso qué significa? Eso es empoderamiento. Mire, a través de este medio estamos mandando el mensaje al mundo para que ya nos empoderemos en este tema y que a partir de ahora ya los actores sociales tienen voz y voto en la toma de decisiones del municipio, tal y cual dice la Constitución de la República. En el caso de que no existan asambleas ciudadanas locales, como efectivamente en el Ecuador de las 1.500 no pasan, creo que de 100. Escúchame, mi querido Marco, no pasan de 100. Y si estoy equivocado, mil disculpas. Pero no creo que existe ni siquiera en la capital de la República. A lo mejor estés equivocado porque años atrás no existía. No creo que existe en la provincia del Guayas. Últimamente parece que en Guayaquil se hizo una a través de un compañero ahí, César Cárdenas, un amigo mío, más que compañero del grupo, un amigo de la provincia de Bolívar, que tenía una fundación y había comenzado ese tema. Yo le pasé toda la información referente a esto y lo logró, creo que hacer en Guayaquil. Pero en la mayoría de capitales de provincia no existe, peor en los cantones, peor en las parroquias. Pero licenciado, pero acá en Guayaquil, yo recuerdo, ¿se acuerda que tratamos de hacer la asamblea acá en Guayaquil Ciudadana hace como unos añitos atrás? Estaba de alcaldesa Cintia Viteri, y cuando fui a averiguar el tema, ya el municipio tenía su propia asamblea ciudadana. Entonces... Pero mira, es que eso no limita a que la ciudadanía, como tú, por ejemplo, como guayaquileño, y si estás involucrado o viviendo tus domicilios en la ciudad de Guayaquil, puedes motivar un grupo de amigos. Eso te decía, aplicas el artículo 96 que reconoce todas las formas de organización, y por iniciativa ciudadana, Marco Córdoba convoca a los moradores del barrio a una reunión y si es posible unos 2 o 3 delegados de otros barrios, le da una charla sobre este tema. Voy y doy una charla o invita a través de una carta a los delegados del Consejo de Participación de la provincia del Guayas que les vayan y le den una conferencia a este grupo de actores, y esa tarde o esa noche, una vez que estén ya bien empoderados en el tema, resuelven algunas actividades haciendo una hoja de ruta, y en esa hoja de ruta dirá conformación del grupo gestor tal fecha. Ya, para la conformación de ese grupo gestor que nació de tu idea, de tu iniciativa, de la iniciativa de ciudadanos, y capacitó el Consejo de Participación Ciudadana o otra persona, como en mi caso, u otro compañero bien empoderado del tema, también se les puede capacitar. Si los del Consejo no van, se hace una acta, una grabación, porque todo va documentado. Es un proceso un poquito engorroso, largo, pero es cuestión solamente de conocer, porque una vez que conoce todo es manejable y además no es imposible. Ahí nace recién la Asamblea Ciudadana Local. Le leo el artículo 96 para que los compañeros y los amigos oyentes y los que van a ver este video lo puedan saber. El artículo 96 de la Constitución del 2008 dice, en la parte de segunda, organización colectiva, aquí dice, artículo 96, se reconocen todas las organizaciones de la sociedad como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir, escuchen, que es lo que está diciendo en la ley, en la reformatoria que hablamos de la ley de participación ciudadana. Dice, incidir en las decisiones políticas públicas, en el control social y en todos los niveles de gobierno, así como en las entidades públicas de las privadas que se presenten en los servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y su forma de expresión. Deberán garantizar democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. Más claro que eso, ya no. Carlito. Clarísimo, mi hermano. Mira, tú acabas a leer ese artículo de resumir exactamente lo que estamos hablando.
en este momento. De manera que ahí eso, una vez que la gente, mira que no son muchos artículos que los ciudadanos tienen que apoderarse. Yo por eso en el Poder Ciudadano ya he ido poniendo artículo 1 de la Constitución, que va a ser un motivo de análisis, de memorizarse bien, aprender bien, y las personas que se interesen se graben y estudien y pueden capacitar e enseñar a sus actores en sus comunidades o en sus territorios. El artículo 95 igual, el artículo 96, y mira, si avanzas un poco más arriba, y ya en el tema del artículo 204, donde dice que el pueblo, el mandante, es el primer fiscalizador. Cuando habla de que el pueblo, el mandante, es el primer fiscalizador, ¿qué quiere decir? Que estas asambleas ciudadanas locales, en su artículo 60 de la Ley de Participación Ciudadana, en el numeral 4, dice clarito que debemos llevar la rendición de cuentas de manera autónoma e independiente, es decir, somos nosotros los actores sociales a la cabeza con la máxima expresión de soberanía ciudadana, que es las asambleas ciudadanas locales. Somos la primera autoridad ciudadana. Pero me permite leer entonces el artículo. Léale, por favor. Vamos a leerlo. Artículo dice aquí, sección primera, naturaleza y funciones. Dice, artículo 204, el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho de la participación. Ahí está algo que escuché al señor presidente, que le entregaba un apoyo para que se haga una construcción de unas cosas acá con respecto al agua en Guayaquil y también en Manabí, y decía él, ¿verdad? Vamos a controlar de metro a metro lo que se construya, pero ese derecho también lo tiene el pueblo. Aquí dice, el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Si no nos involucramos, no aprovechamos estas oportunidades como la que da el licenciado Carlos, todo su grupo, porque no es solo él un grupo, Frenadece, el tema del Poder Ciudadano, la asamblea también ciudadana que tienen ellos, por todos lados se trata de capacitar y educar. Dice además, la función de transparencia y control social promoverá e impulsará control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público. Para que los que realicen con responsabilidad, transparencia y equidad fomentará e incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrá y combatirá la corrupción. Vean, escuchen, la única manera, empoderándote. Para terminar este párrafo, la función de transparencia y control social estará formada por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y sus superintendentes. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, propuesta organizativa. Ahí está. El pueblo es el mandante y el primer fiscalizador. ¿Qué tiene que decir, licenciado? Mira, a eso iba, que en el artículo 60, numeral 4, faculta a las asambleas, o es una de las funciones de esta asamblea, hacer o realizar la rendición de cuentas de manera independiente y autónoma a todas las instituciones públicas que reciben recursos del Estado y a las instituciones de elección popular y empresas privadas formadas por acuerdos, por normativas de los municipios, ¿no? Esto hace de que el pueblo, el mandante, el primer fiscalizador, aplicando este artículo 60, numeral 4 de la Ley de Participación Ciudadana con la Asamblea Ciudadana, está haciendo uso de este artículo de manera muy tasa como es directa. Pero lo que pasa es que la gente, como no conoce, entonces nosotros no nos interesa y pueden ir a hacer las obras, los puentes que sea, y no utilizamos nuestros mecanismos, porque uno de los mecanismos... No se controla el dinero, pues, licenciado. Mira, claro. No se controla lo que se lleva. Inclusive en el empleo y en la calidad de materiales. No hacen los materiales que están estipulados en el contrato. Entonces, para controlar un poco esto, ¿qué viene? El derecho de participar viene para hacer las propuestas, las componendas o de los problemas que quieran solucionar en sus comunidades a través de los actores sociales. Viene la silla vacía, que también está ya, este rato creo que no sé si está en la misma reforma estipulado ya que la Asamblea Nacional tiene también la obligación de tener una silla vacía en la ciudad de Quito, en el Parlamento, ya una. Dos, podemos hacer uso de crear observatorios ciudadanos, podemos hacer uso de audiencias públicas, veedurías ciudadanas, unas comisiones de fiscalización y seguimiento del control social, como dice ahí. Eso puede coordinar esta asamblea y en el caso de que no exista, pueden los ciudadanos de manera
autónoma, independiente, organizarse y hacer un seguimiento a Oiga, todas las autoridades que perciban recursos del Estado. usted dice aquí, se lo voy a leer también, ya estamos casi por terminar. Dice, esto aquí, voy a comenzar lo que usted dijo ahorita, la silla vacía en la Asamblea. Dice, la inobservancia de lo dispuesto en este artículo por parte de las autoridades, cuando el solicitante hubiere cumplido todos los requisitos de la ley, provocará la nulidad de la sesión y lo resuelto en ella, lo cual podrá ser demandado en conformidad al artículo de la ley 44. Dice, en las comisiones especializadas del Pleno de la Asamblea, oigan, asambleístas, se implementará el mecanismo de la silla vacía o asambleísta por un día para que los ciudadanos participen en sus sesiones con voz, lamentablemente sin voto. Bueno, Carlitos, vamos terminando un poquito porque a mí la vocecita acá, Ronald, nos habla. Vamos terminando. ¿Qué entonces podemos, si me permite, podemos seguir ampliando de esto la siguiente semana de la que viene? Y lo invitamos, usted nos da el nombre de un invitado para que podamos intercambiar ideas con otras personas, para que no me digan, no, solo el licenciado, no, usted me invite, si invitemos a otra persona, entonces podemos intercambiar ideas. ¿Qué opina? Sí, me parece excelente, o sea, hacerle más democratizado el tema de participación. Indudablemente hay otros compañeros que están empoderados en otros temas que yo no conozco, como el caso del economista que te decía cómo es el compañero que te mandó el mensaje, Wagner Patiño, el ingeniero Arturo Cox, que es el presidente de un colectivo que formó hace años sobre el tema de Juntos por el Agua, y otros compañeros que dentro de la asamblea que yo dirijo están capacitados en algunos temas de esto y que están dando sus charlas, igual sus talleres, como en el caso de esta semana creo que le toca al agrónomo Carlos Alcíbar, ayer estuvo Alberto Zamora. Con Alberto Zamora, y ahí va otros compañeros, y bueno, y nos va a faltar elementos, y creo que va a dar otra rueda de nuevamente de intervenciones en estos talleres, a fin de ir culminando. Pero lo que yo veo es que en el proceso, en el camino, se van a abrir otros radios de acción y de intervención. Ahí es cuando vamos a requerir, yo te decía el otro día de manera personal, pues se puede dar una conferencia sobre historia de la Constitución de la República, hasta la presente fecha, cuántas constituciones, cómo se inició. Claro. Yo es más, invito, y aquí me da ya sus últimas palabras en un minutito, yo invito a analizar, quiero hacer un análisis, lo que había en la Constitución del 98 versus lo que han puesto en la Constitución del 2008. Eso, en un minuto, Carlitos, para irnos despidiendo, sus últimas palabras por este día, y aquí te he invitado en 2 semanas, para continuar con el tema y a la asamblea y meternos más en este tema de educar a la gente. Sus últimas palabras de hoy. Sí, como siempre, hermano, agradecerte por toda la apertura y la bondad que has tenido para poder participar en este espacio, dirigir un saludo al compañero que es dueño de esta emisora radio. Ronald Fernández. Ronald Fernández, y como siempre, pues predispuesto a tratar de ayudar a la gente que no conocen algunos temas, y más que nada solicitarles también que se incluyan, sean más participativos, más incluyentes en lo que estamos poniendo en el poder ciudadano, y agradecerles por la apertura también que me han brindado en ese grupo, porque este grupo va a ir creciendo y creciendo y creciendo, y a lo mejor en un futuro cercano tengamos un verdadero y auténtico poder ciudadano consagrado en bien y servicio a la ciudadanía, buscando solucionar los problemas sociales que son acuciantes, como el agua y otros asuntos. Un saludo y un abrazo desde la distancia, Marco, y a Ronald. Ok, un ratito, no se vaya todavía para despedirnos. Bueno, no se olvide, Carlitos, si usted tiene conocidos por allá en Manabí, que puede referirlos gente joven o no sé, no joven, cualquiera que quiera tener su propio programa, que quieran salir adelante con temas de noticias, con temas de eventos que puedan ocurrir en Manabí, con temas también, ¿por qué no?, de turismo, cualquier elemento que sea, y tenga a disposición el tiempo para dedicarse a esto. Evolución Radio tiene la oportunidad hoy de que ustedes puedan recomendar a alguien. Usted tiene el teléfono de Ronald y dice, ¿sabe qué, Ronald? Tengo a tal persona que está interesada en participar en programas, este tipo de cosas. Entonces, ahí Ronald o la Evolución Radio le va a indicar cuáles son los parámetros en los cuales pueden participar. Les invito a los manabas y también a todos en realidad, pero ahorita usted me refiere a algún manaba por allí. Quiero agradecer también a este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, la red de medios comunitarios de Evolución.
Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, La Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces de Milano en Italia y Radio Star, BL Medios y Cataluña Zona Radio. Para acá estaba que me quería sonreír porque la ingeniera estaba parada a los días míos, porque siempre me olvido de decir la red de medios comunitarios de Evolución. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Carlos, como siempre, le felicito y yo empujo mucho este tema de ayudar a capacitar a la gente. ¿Qué más quisiera yo? Que nuestro pueblo se empodere, que nuestro pueblo tenga conciencia social, no conciencia ideológica, porque cuando llegamos a una conciencia ideológica y es mal encumbrada, es mal dirigida, terminamos en el fanatismo. Y eso es lo que nos ocurre en el Ecuador. Hay muchos problemas, gobiernos que han causado muchos problemas en nuestro país. Sin embargo, hay gente que todavía les cree, porque es esto, el desconocimiento los hace débiles. Mi querido amigo, muchísimas gracias por participar con nosotros. Que Dios les bendiga. Chao, chao a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de ilusión. Hasta amado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva.